Gloria a Dios que pudieron pasar. Pero qué bueno que nos juntemos para llenarnos de la palabra de Dios. Fíjense que lo que más necesitamos nosotros, aunque no estamos habituados a entenderlo de esa manera, es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es fuerza, es ánimo. Yo pasé muy mala noche, mi presión la tengo muy alta, pero Dios es maravilloso porque en la madrugada cuando me levanté ahora le dije, Señor, hoy no voy. Mi cuerpo me está diciendo que no, pero el espíritu es más fuerte, fíjense, porque sentí la necesidad de venir aquí con ustedes para compartir la palabra. Es una vez a la semana, fíjense, y que tengamos esa dicha de poder llenarnos del poder y del amor de Dios. Nuestro tema de hoy es Abraham, el amigo de Dios, y para eso les voy a rogar que vayamos en sus Biblias a Isaías. En el capítulo 41 vamos a leer el versículo 8, y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Señor, yo te pido que en esta mañana satures este lugar con el poder y la presencia del Espíritu Santo, y que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú nos la estás enviando a nuestro espíritu, para que nosotros crezcamos, maduremos y comprendamos el verdadero sentido de la vida y no el que pensamos nosotros que es humanamente. Ayúdanos, Señor, a descubrir la revelación del propósito que tienes tú, Señor, para nuestra vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Aquí notamos nosotros algo especial. Si ustedes le pusieron atención, vemos que Dios y Abraham eran buenos amigos, y eso es bien importante. El concepto de amistad se ha perdido mucho, pero la amistad es algo maravilloso. Ustedes pueden ir en sus Biblias a Proverbios, en el capítulo 17, versículo 17, dice la palabra: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Y en Proverbios 18:24 dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano, y ese se llama Jesucristo. Él está con nosotros siempre. No hay nada que lo detenga, no hay nada que lo limite, y Él quiere mantener esa relación con nosotros. Por eso Santiago también consideró esta porción. Si usted fuera a Santiago, en el capítulo 2, versículo 23, dice la palabra: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ahora, también el autor del segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 7, nos dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Aquí ya le agrega algo más, porque la amistad con Dios es eterna. Pero hay algo interesante también, porque si ustedes me acompañaran al Cantar de los Cantares, vemos cómo el amado habla de la amada. Fíjense que lo que más Satanás ataca en esta tierra es a los matrimonios. Y nosotros tenemos que comprender que no le ponemos mucha atención a eso. Pero fíjense que cuando hay división en el matrimonio, nos debilitamos. Por eso, si ustedes notan, en el Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 2, dice Salomón: como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Mire la forma de expresarse de su pareja.
Y si usted ve en el capítulo 5, versículo 2, dice ella: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Es hermoso ver cuando las personas se tratan con tanto amor, pero ustedes son testigos de que ese tipo de relación se ha perdido. Ese tipo de relación es bien difícil encontrarlo. Por eso es tan importante que el Espíritu Santo llene nuestro corazón, para que despierte en el interior de nosotros la ternura, el afecto y ese amor maravilloso que Dios pone en nuestro espíritu. En San Juan 15, versículo 14, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que si querían ser sus amigos, tenían que guardar sus mandamientos. Ahora, ¿se recuerdan ustedes a qué mandamiento se refiere? Digo que a Dios lo tenemos que amar con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ese es un mandamiento de Dios que lo hemos descuidado también. Nos conformamos con una breve relación que podría ser una relación bonita, si ustedes quieren, pero que el Señor lo que está pidiendo es que sintamos amor. Ustedes van a ver que aún los hijos, a través de la forma en que nosotros como padres hemos llevado nuestra vida, no fomentamos en el corazón de nuestros hijos el amor. Porque el verdadero amor fluye de tal forma, de tal manera en el corazón de los hijos, que hace que se vuelvan amigos de sus padres. ¿Qué mejor amigo puede haber para un hijo que su propio padre? Para que le brinde toda su experiencia, todo su cariño, toda su protección. No me refiero a lo material, me refiero a algo más valioso, a la intención de su espíritu para bendecir a su hijo. Un hijo necesita no la provisión material del padre, sino la sombra, la figura del padre. Por eso es que los hijos a los padres que les dedican amor, los llegan a amar con tanta intensidad. Yo quisiera leerle una notita que le escribí y le puse amigo de Dios. Un amigo sirve para tener a alguien que nos pueda ayudar en las circunstancias difíciles de la vida, además de compartir conjuntamente los momentos felices. También sirve para sentirse acompañado, fortalecido, siendo nuestro confidente y nos ayuda a ser dignos. Notemos que a Abraham se le llamó el amigo de Dios. Esto quiere decir que Abraham tenía una gran relación con Dios. Él creyó en Dios y anduvo en comunión y fraternidad con Dios, siguiendo a Dios y viviendo para Dios. Jesucristo a nosotros nos hace sus amigos y nos revela todos los misterios de su palabra. En el Salmo 25 y versículo 14 dice la palabra: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dios nos lleva a esta posición de amigo paso a paso, no es de la noche a la mañana, es una obra de muchos años. Así nos lleva Dios a confiar plenamente en Él, y así gozamos de todo lo que encierra el corazón de Dios. Pero notemos una cosa, y es que la revelación que Dios nos da de sus pensamientos va mucho más allá de nuestros pensamientos, y además la bendición sobrepasa siempre lo que esperábamos. Cuán precioso es ser amigo de Dios. Esto lo escribí con un propósito. Nosotros siempre nos consideramos hijos de Dios, pero fíjense que Dios quiere que también seamos sus amigos, tener esa comunión con Él,
esa confianza con Él, esa libertad de poder hablarle con todo nuestro corazón. Por eso, de los 3 puntos que vamos a ver esta mañana, el primero es que para ser amigo de Dios hay que ser escogido. Si usted lee conmigo en Isaías 41:8, el primer versículo que leímos, ahí le dice: tú, Jacob, a quien yo escogí. Ahora, usted se preguntará, ¿y a mí me escogió Dios? Sí, lo escogió. Nos escogió. Fíjense que es algo maravilloso, algo precioso, saber que Dios nos ha escogido para ser sus hijos, para ser salvos, pero también para ser sus amigos o sus amigas. Si usted leyera conmigo en Mateo 20, el versículo 16, mírenlo conmigo si es tan amable. Aquí fíjese que Mateo está hablando de que no todos obedecen al llamado. Y él dice, si usted nota, ahí en Mateo 20, verso 16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos, dice, escogidos. ¿Ya se fijó? Cristo contó, si usted un poquito más adelante aquí, una parábola. Solo vamos a ver 2 versículos. Si me acompaña al capítulo 22, aquí el Señor nos habla de una parábola y dice el verso 2: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron. ¿Y qué dice su Biblia? Los mataron. O sea, fueron los primeros escogidos, los primeros llamados, y ese es el pueblo de Israel. A eso se refiere. Hasta la fecha en Israel, usted se asombraría ver cuánta gente no cree en Dios, uno, y menos en Jesucristo. Nosotros somos dichosos porque tenemos a Cristo morando en nuestro corazón. Y esto es algo precioso, fíjense, que Dios esté viviendo en nuestro interior, en nuestro corazón. Porque déjeme decirle algo, la salvación es la gran ofrenda, la gran oferta, la gran disposición que Dios nos da de que seamos salvos. Pero también en la cruz del Calvario, donde Cristo murió, en la cruz del Calvario, donde Él redimió nuestra vida, lo usó también para que el ser humano llegara y le diera la mano a Dios y se convirtiera en amigo de Dios, porque Dios quiere ser amigo de nosotros. Y aquí estamos viendo que Cristo hizo ese gran sacrificio para que el hombre pudiera tener acceso a la amistad con el Padre, porque es maravilloso ser amigo de Dios. Miren, hermanos, cuando ustedes están sufriendo una crisis, ¿se han fijado que cómo le pedimos a Dios con fe y con devoción, pero no hay respuesta? A veces tenemos dolores en nuestro cuerpo que no hay ninguna cosa que nos los quite, y los dolores son sumamente intensos y devastadores, y le clamamos a Dios que nos lo quite y no nos lo quita. ¿Y cómo reaccionamos nosotros ahí? Con dolor, con resentimiento, con tristeza, porque pensamos que Dios, nuestro Creador, nos dejó. Lo que nunca consideramos es que cuando Él permite ciertas circunstancias en nuestra vida, es porque nos quiere enseñar algo que de otra manera no la comprenderíamos. Yo le he contado que en una oportunidad fui a orar por un familiar de Magda Alix,
Se había caído una gran roca en una pierna, gracias a Dios se la rescataron, pero cuando estábamos terminando de orar con él, se me acercó una señora y un señor y me dijeron, mire, me dijo, ¿usted es evangélico? Sí, le dije. Fíjese, me dijo que tenemos aquí a un muchacho, me dijo. Era una promesa del básquetbol en Zacapa. Nosotros somos católicos, pero fíjese que ya no aguanta el dolor. Tal vez si usted le pidiera a Dios se le quite el dolor. Vamos, le dije. Y fui a orar por el muchacho. Al muchacho le habían amputado primero la canilla abajo de la rodilla y luego apenas un muñón le tuvieron que dejar. Y a su novia la deshizo del automóvil. No era un automóvil, era un tráiler. Y ellos iban en moto. Y él quedó vivo y ella falleció. A jugar básquet iba él. Y cuando llegué estaba pegando unos gritos el muchacho, horribles. Ay, mamadita linda, decía, por amor de Dios, ya no, por favor. Señor, le decía a la enfermera, Señor, póngame más morfina, por favor, le decía, por favor, por amor de Dios, y pegaba unos gritos. Y ahí es donde uno se da cuenta que ante esas circunstancias somos totalmente inútiles. Nos frustramos porque no tenemos la capacidad de aliviar esa circunstancia en esa persona. Y entonces yo les dije, denme las manos, vamos a orar juntos. Y oramos juntos. Y oré por el muchacho y lo ungí. Y el muchacho pegaba más gritos y más dolor y más dolor. Y me compungió tanto que primero me entró un llanto inconsolable de ver que el dolor del joven no se iba. Y después del llanto me entró cólera contra Dios. Una cólera tremenda. Incluso fui blasfemo porque le dije, estás viendo el dolor y no te conmueves. Ya hicimos lo que manda tu palabra y no responde. Porque así es el ser humano. Hace lo que le da la gana, obra como le da la gana y no respeta la santidad de Dios. Y salí de ahí y le dije a mi esposa, nunca más en mi vida vuelvo a orar por un enfermo. Ese pobre muchacho está agonizando de dolor y la oración no hizo nada. Y yo iba llorando, pero no de dolor, de ira contra Dios. Y casi atropellé gente ahí cuando iba caminando porque iba lleno de cólera. Dije, nunca más vuelvo a orar por un enfermo. Y mala callada. Más adelante me dijo, tranquilízate, calmate. Dios sabe cómo hace las cosas. Cuando ya me había pasado la cólera, un hermano de nosotros a quien estimamos me llamó por teléfono y dijo, vos, haceme favor, vení a orar por mí, y me dijo, Alex, fíjate que me atropelló un carro y me quebré la pierna y como me duele, vos, en moto también. Y yo le iba a decir, vos, fíjate que yo no oro. Pero sentí algo en mi corazón y le dije, bueno, solo porque sos vos voy a ir, le dije. Y fui contra mi voluntad. Y fui a orar por él y se puso re feliz y re contento. Y cuando íbamos para afuera con Magda, me silbaron así. Sentí raro. Me volvieron a silbar. Y cuando vi, era el muchacho por el que había orado. Canche, venga, me dijo. Y llegué. ¿Cómo estás de bien? Le dije yo. Mire, Canche, me dijo, ya ni le dije adiós, me dijo. Fíjese, me dijo, que fue cruzándose en la puerta, me dijo. Y como que usted se llevó el dolor, me dijo. Uy, dije yo. Se me quitó el dolor, ya no me pusieron ninguna otra enfermedad, ninguna otra analgésico, y yo me curé y me sentí re bien. Solo fue yéndose usted y se me quitó el dolor. Dije, yo era el estorbo. Es que miren, hermanos, nosotros pretendemos conocer a Dios, pero Dios obra de una manera tan inescrutable para nosotros. ¿Saben por qué? Porque no somos sus amigos, porque no lo hemos llegado a conocer con profundidad.
Pensamos que Él es humano, pero no es humano. Él actúa de una manera muy distinta a como actuamos nosotros los seres humanos. Es precioso lo que el Señor hace. A mí me llena mi corazón ver esa amistad que Cristo quiere tener con nosotros. Acompáñenme a San Juan, si es tan amable, capítulo 15, versículos 15 y 16. Mire cómo dice. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo y dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él, dice, os lo dé. Mire qué forma de Cristo de querer ser nuestro amigo. Ahora, nos interesa a nosotros la amistad con Dios, y eso es algo que tenemos que meditar para comprenderlo. Porque Jesucristo vino del cielo a la tierra con el propósito de que nosotros nos encontráramos con el Padre. No había modo de que Dios pudiera tener vínculo con el ser humano, porque el pecado hubiera matado al hombre. Pero a través de Jesucristo sí se puede. Cristo hizo cosas sobrenaturales y la Biblia nos lo enseña desde Génesis. Vaya a Génesis, si es tan amable, en el capítulo 28, versículo 12. Aquí vemos a Jacob huyendo de la casa de sus padres porque había engañado a su papá y había engañado a su hermano, le había robado la bendición, e iba huyendo para donde su tío Labán, y en el camino se detiene en ese lugar, toma una piedra, la pone por cabecera y ahí se duerme. Pero él tiene un sueño. Vean conmigo lo que dice aquí entonces en Génesis 28, 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Por supuesto, Jacob no entendió qué era eso que él soñó. Lo único que dijo fue: esto definitivamente es casa de Dios y puerta del cielo. Ungió la piedra donde había él dormido y le hizo una serie de ofertas a Dios. Pero Dios lo explica, Jesucristo lo explica. Si usted va a San Juan, en el capítulo 1, versículo 51, aquí el Señor está hablando con Natanael. Natanael es figura de nosotros. Se recuerda que le dijeron a Natanael: ven, porque hemos encontrado al Mesías. ¿Y qué dijo Natanael? ¿Y de dónde es? De Nazaret. ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Dijo él. Y cuando se acercó a Jesús, ¿Jesús qué dijo? He ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Y qué le contestó él? Puro ser humano, con su arrogancia. ¿Y de dónde me conoces? Cuando estabas en la higuera te vi, estabas debajo de la higuera, porque ahí leían la palabra al salir de su casa. ¿Y qué hizo este hombre? Porque está totalmente solo. Mi Señor y mi Dios. Ahí reconoció que estaba frente a un ser superior, al Dios de amor que nos ama tanto a nosotros. Pero si usted lee ahí en el versículo, dice Jesucristo hablando con él, y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. De tal manera que la escalera que soñó Jacob era un puente para con Dios. Era la figura de Jesucristo uniendo al hombre con Dios y a Dios con el hombre. Es maravilloso lo que el Señor nos enseña, porque cuando Abraham dejó que Dios lo escogiera, él pudo considerar entonces que era amigo de Dios Todopoderoso, porque Dios elige a sus amigos y nosotros aceptamos su amistad
o la rechazamos. Fíjense qué tremendo es eso, ¿verdad? Puede ser que querramos ser amigos de Dios o simplemente que no nos interese ser amigos de Dios. Lo segundo que vemos es que para ser amigos de Dios hay que ser obedientes. ¿Somos obedientes, hermanos? El silencio otorga. No somos obedientes con Dios. Pero para poder ser amigos de Él, tenemos que ser obedientes. Ya nos escogió. Entonces nosotros tenemos que entender que si nos escogió, es para que nosotros nos sujetemos a lo que Él nos dice. Usted dirá, ¿y cuándo nos escogió? Vea su Biblia, por favor, a Efesios. Le voy a mostrar cuándo lo escogió Dios a usted. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Aquí dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según que dice su Biblia, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí no es cuestión de decir, es que yo llevo mi vida a mi forma, a mi modo, a mi estilo. Aquí se trata de que obedezcamos a Dios, porque es lo que Él está pidiendo. Porque Dios en realidad es amigo de los obedientes. Porque la desobediencia del hombre choca contra la santidad de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, se recuerda que algo leímos, lo que les dijo en San Juan 15:14 a sus discípulos: vosotros sois mis amigos, ¿sí qué les digo? Si obedecéis, ¿verdad?, lo que yo os mando. Porque el Señor de esa manera descubre si nosotros realmente lo amamos, si somos sus amigos y si queremos transformar nuestra vida a través de la obediencia, porque eso es lo que a Dios le agrada. Los pasos del creyente son fe y obediencia, y la recompensa es para los que son obedientes. Yo le escribí aquí una nota breve y dice: ¿qué debemos hacer cuando no queremos obedecer? Que normalmente así es. Solo le voy a hacer una pregunta a los varones. Cuando ustedes están malos, están enfermos, y su esposa les dice, vamos al doctor, ¿será que ustedes se entacuchan y dicen, sí, vamos al doctor? ¿Qué hace uno? No, ya me va a pasar, hombre, ya, déjame tranquilo. Tráeme una aspirina. Somos desobedientes. Hacemos nuestra voluntad. Entonces dice aquí, Dios no nos ha dejado solos en nuestros conflictos para hacer su voluntad. Él quiere venir a nuestro lado y estar con nosotros para ayudarnos. Él nos ayuda a querer obedecerle y luego nos da el poder para hacerlo. El secreto para cambiar nuestras vidas es someternos a su voluntad y dejarlo actuar en nosotros. La próxima vez pídele a Dios que te ayude a querer obedecer su voluntad en tu diario vivir para tu propio beneficio. Porque hay algo importante en la función del cristiano, en la función del creyente, y es que tenemos que obedecer a Dios, pero también a nuestras autoridades. Nuestras autoridades espirituales están puestas para guiarnos con amor a la verdad, no para manipular nuestra vida, pero sí para aconsejarnos, para guiarnos con amor. Vaya a su Biblia, por favor, a Romanos, en el capítulo 13. Vamos a leer ahí 2 versículos, el 1 y el 2. Mire cómo dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste,
Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pero usted tiene que tener también ese balance que da el Espíritu Santo, como por ejemplo, la gente cuando oye una profecía y dice, tu problema se acabó y la bendición viene sobre ti, prepárate porque te vas a llenar de todo lo que anhela tu corazón. ¿Qué dice la gente? Y me habló el Señor, aleluya, por fin me contestó, eso es para mí, eso lo dijo por mí. Pero si el Señor viene y dice, tú eres una persona rebelde y necia, contumaz, jamás te sometes a mí, y el castigo que está sobre ti es solo principio de dolores, porque el dolor va a ser mucho más fuerte y vas a doblegarte entonces cuando toques el fondo. ¿Quién dice, me habló el Señor? Esa profecía es para... ¿Quién dice eso, hermano? Ninguno, ¿verdad? Por eso Pablo nos enseña a tener balance en lo que es la obediencia. Si usted va a 1 Corintios 14, ahí nos enseña Pablo que cuando escuchemos una profecía tenemos que analizarla. Tiene que tener edificación, exhortación, tiene que tener palabra que sea de acuerdo a lo que Dios establece. También, si el guía espiritual suyo le aconseja para hacer algo que es incorrecto, no lo haga, no lo reciba. Vaya en su Biblia a Hechos, capítulo 5, versículo 29. Aquí le dijeron a los apóstoles, les hemos ordenado que no prediquen sobre Jesucristo. Les hemos dicho que no hablen más de Él. Pero no se sujetaron a las autoridades del Sanedrín, sino la respuesta fue, es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Les explico eso porque no se trata de que el guía espiritual sea el que manipule las vidas de ustedes. Dios nos da ese criterio para que tengamos sabiduría. Y tercero y último, para ser amigo de Dios hay que tener fe. ¿Ustedes tienen fe, hermanos? Fíjense que fue un murmullo. Carecemos de fe, ¿verdad, mis hermanos? Y es un don que Dios nos lo da. Eso no nos lo ganamos nosotros. Es como que alguien viniera y le diera un regalo a usted. Si usted quiere, lo recibe. Si no quiere, lo rechaza. La fe es un regalo de Dios que nosotros debemos tomar, acaudalar y hacerlo crecer. Porque si usted va a Santiago capítulo 2, versículo 23, ya lo habíamos leído, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham, ¿qué dice su Biblia? Creyó a Dios, ¿ya se fijó? Tuvo fe en Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado, dice, amigo de Dios. Note que la fe jugó un papel preponderante en esa vinculación de amistad entre Abraham y Dios. Porque el secreto de la amistad entre Abraham y Dios fue la fe. Por eso en Hebreos 11, versículo 9, usted puede leer que dice la palabra, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Mire, viene Dios y le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero la pregunta es, ¿a dónde? Y entonces Abraham se sentó y le dijo, pero decime a dónde. Así dice la Biblia. No. Abraham agarró sus cosas y salió sin saber a dónde iba. Porque ¿saben qué es eso? Se llama fe. No estaba confiando en él, o en sus recursos, o en su capacidad, o en su intelecto. Estaba confiando en un Dios que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y llegó a la tierra prometida. Pero si usted notó en lo que acabamos de leer, jamás Abraham construyó una casa, jamás construyó una ciudad. ¿Ya se fijó en eso? Y su hijo Isaac
nunca construyó una casa, nunca construyó tampoco una ciudad. Y lo mismo pasa con Jacob. Y si usted quiere saber por qué, vamos a pedir a nuestro hermano Byron ahí que nos ponga el siguiente versículo. Porque ahí leímos el versículo 9 de Hebreos 11. Pero en el 10 dice, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto es Dios. ¿Cómo cuesta que nosotros comprendamos que la tierra no es nuestra casa? Que aquí estamos peregrinando, que aquí estamos de paso y que vamos de regreso a nuestro hogar, a nuestro verdadero hogar, al lugar de donde venimos, al lugar que Dios creó desde un principio para nuestra eternidad. La tierra no es nuestro hogar, hermanos. ¿Qué dice Pedro en su segunda epístola en el capítulo 3? ¿Dice que la tierra va a permanecer siempre? No. Dice que va a ser consumida. ¿Por qué? Por fuego. ¿Se recuerda que primero fue agua? Ahora va a ser consumida totalmente por fuego. Este universo, no lo mire tanto. Esto es pasajero. Porque Dios tiene preparado la dimensión y el lugar donde vamos a estar con Él para siempre. Solo le voy a dar un pensamiento ligero para que usted piense lo sobrenatural que es esto. Aquí nosotros tenemos luz en la calle ahorita. ¿Por qué? Porque está el sol. Pero el lugar donde vamos con Dios, quiero decirle que no hay sol. No es necesario, porque Él es la luz. Él ilumina todo. Ahí no existe oscuridad, ahí no hay rincones oscuros. Todo está lleno de luz, porque Dios es luz. Ahora, Dios hizo algo maravilloso en usted y en mí, los que somos sus hijos. Porque Dios puso un átomo de Él en nosotros, nuestro espíritu. ¿Y por qué lo podemos comprobar? Porque Cristo dijo que éramos ¿qué? Luz. Nosotros tenemos luz porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Y no lo tenemos porque seamos buenos, porque seamos fieles, porque tengamos fe, sino porque un día le abrimos nuestro corazón a Jesucristo, aún sin fe, y Él entró en nuestro ser para hacer que naciera nuestro espíritu. Y al renacer nuestro espíritu empezó la luz, y esa luz ilumina de una manera integral, porque nos hace conocer y comprender una serie de circunstancias y cosas que nos rodean, que ordinariamente nosotros no entendemos. En San Juan capítulo 13, si usted se recuerda, Jesucristo sentó a los discípulos, tomó agua y les lavó los pies a todos los discípulos. Y Pedro se negó rotundamente a que él le lavara los pies, porque ese era el oficio más bajo que había en Jerusalén. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo a Pedro? Si no te lavo los pies, le dijo, no tienes parte conmigo. Bueno, le dijo Pedro, entonces no solo los pies, sino la cabeza también. El Señor le tuvo que decir, lo que yo hago, tú no lo puedes comprender ahora, más lo entenderás más tarde, porque no estaba con luz todavía. No podía comprender la revelación que Dios tiene para nosotros. La revelación es un factor preponderante en la vida del creyente. El creyente se deja llevar por un montón de corrientes evangélicas que surgen y que le dicen un montón de pajaritos, y ahí va la gente detrás de eso porque le fascina. Pero ¿cuándo ha visto usted que esa gente, esa misma gente, siga la palabra de Dios con fe, con devoción, con obediencia? Porque Cristo dijo, es más fácil seguir las palabras de los hombres que seguir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo más importante para nosotros. ¿Qué dice la Biblia de nosotros, hermanos? Sea todo hombre, ¿qué dice? Díganlo sin miedo. Amén. Sea todo hombre mentiroso y Dios sea veraz. ¿O no somos mentirosos, hermanos? Eso es algo que nosotros tenemos que comprender.
Nuestra naturaleza es así, por eso necesitamos pedir perdón. Y la naturaleza de Dios es perdonarnos, porque somos sus hijos. Nos perdona y entierra nuestros pecados porque Él no guarda rencores. Nos limpia y nos limpia cada día. Y nos hace estar felices de saber que no hay cargo, que no hay peso de pecado sobre nosotros, porque nos limpia con tanto amor. O sea, Dios se da a conocer al mundo por la revelación a través de nosotros, los seres humanos, porque recibimos esa revelación por fe. Acompáñenme en su Biblia a Hebreos 11, versículo 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pablo en 14 años no había subido a Jerusalén porque lo iban a matar. Pero sin embargo él sube a Jerusalén para hablarle a ciertos judíos y darle revelación. Vaya a Gálatas, si es tan amable. Carta a los Gálatas 2, versículo 2. Aquí dice Pablo: pero subí según una revelación. No subió porque él quería subir. Dios le reveló que tenía que subir a Jerusalén. Entonces dice: y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, les estaba dando una revelación a los judíos que ellos despreciaron. ¿Sabe una cosa? Usted nunca ha visto en realidad el evangelio como una revelación misericordiosa de Dios para que usted comprenda una infinidad de cosas que usted no entendía. Porque eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que comprendamos que para nosotros fue descorrido el velo, para que podamos ver lo que hay del otro lado, para que conozcamos qué es lo que va a acontecer en el futuro, para que no tengamos que ir donde el brujo para que nos diga qué es lo que va a pasar, donde la quiromántica que nos lea la mano, o que nos tiren las cartas, o que Urbano Manuel nos diga qué va a pasar. Usted no necesita eso, porque está en las manos de Dios, y el Espíritu Santo le revela a usted la verdad. No nos lleva a ningún engaño, el Espíritu Santo nos lleva a la verdad. San Juan capítulo 16, si lo puede leer en su casa. Aquí vemos entonces que en Efesios 3, versículo 6, nos dice Pablo que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Qué misterio? Vaya conmigo, si es tan amable, a Primera de Corintios capítulo 2. Le voy a leer ahí los versículos del 2 al 4. Todavía están contentos, mis hermanos. Alabado sea Dios, glorificado su nombre. Mire cómo dicen los versículos del 6 al 10. Analice si es tan bondadoso. No lo escuche simplemente, sino analice lo que nos quiere decir Pablo aquí. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Note: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. A veces usted va a leer la Biblia y no va a entender, pero si dobla sus rodillas y habla con el Espíritu Santo, Él le va a explicar qué significa lo que usted está leyendo, qué propósito tiene para usted, qué es lo que Él quiere revelarle, lo que Él le quiere enseñar.
Usted va a encontrar infinidad de personas que le van a decir, he leído la Biblia pero no la entiendo. Y tienen razón, son personas honestas. Porque la Biblia no es un libro para entenderse, es un libro revelado. Y Dios se lo revela a los que son sus amigos, a los que son sus hijos. Porque Él nos quiere revelar todo. ¿Le puso atención usted a esa porción de Juan 15 donde Jesús dijo que ya no nos iba a llamar siervos? Porque Él dijo que nos iba a llamar amigos. Porque todas las cosas, ese es un absoluto, que Dios le había revelado a Él, nos las quería revelar a nosotros. ¿Cuántas veces usted en una crisis no dice, ¿para qué nací? ¿Qué vida la que me tocó? ¿Por qué nacería yo? ¿Por qué vine a este mundo? Yo tenía 5 años y me quería ahorcar, me quería quitar la vida. Un niño de 5 años me quería quitar la vida. Porque cuando las cosas no marchan como queremos, nos frustramos. Pero cuando tenemos el poder del Espíritu Santo, Él explica por qué estamos aquí. Él nos da la razón por la cual estamos existiendo. Él nos explica por qué tanto sufrimiento, por qué tanto dolor, por qué tanta frustración, por qué no avanzamos. Pero para eso tenemos que tener intimidad con Él, para poder comprender esas circunstancias. Aquí no hay uno de ustedes que si yo dijera, levante la mano el que no tiene dolor y problemas, nadie de ustedes levantaría la mano. Todos tenemos dolor y tenemos problemas. Si no son de una naturaleza, son de otra. Pero todos tenemos ese problema. ¿Saben por qué? Porque no venimos a la tierra a ser felices. Venimos a aprender. Venimos a conocer. Venimos a recibir la revelación de Dios para comprender que nuestro paso por esta tierra es para aprender a obedecer a Dios. Eso es lo que el Señor anhela. Si Byron nos pudiera poner ahí una llamada, que es Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Ahí está la respuesta a por qué estamos en esta tierra. El Señor nos habla de 40 años. El 40 siempre en la Biblia es un número de prueba. La vida útil de un ser humano es de los 20 a los 60 años. Son 40 años de producción. Y el Señor dice que 40 años nos ha llevado por la vida. Y lo compara analógicamente con un desierto, con dificultades, con dolor, con cosas difíciles, escabrosas, desagradables. Pero Él explica que lo ha hecho para probar nuestro corazón, para ver si en nuestro corazón íbamos a disponer obedecerlo o desobedecerlo. Cuando uno comienza a entender eso, ve la vida desde otro punto de vista. No nos engañemos. Dios está luchando todos los días con nosotros para que comprendamos, para que la luz nos ilumine y entendamos el propósito. Miren, hermanos, la fe es el sexto sentido del hombre. Nos movemos en lo natural y para eso necesitamos 5 sentidos: la vista, el tacto, el olfato, el gusto, el oído. Pero la fe nos hace que entremos a lo sobrenatural de Dios. Ahí entramos en un área que no tiene explicación, que no es racional, que no es lógica, porque es el área de Dios. Y si usted es amigo de Dios, usted va a caminar en esa área, en lo sobrenatural de Dios. Ojalá usted busque no a hombres, ni a filosofías, ni a enseñanzas, sino busque en su Biblia la revelación de lo sobrenatural de Dios para su vida. Cierre sus ojos, por favor. Podríamos preguntarnos nosotros,
¿Desde cuándo soy amigo de Dios? O podría preguntarme, ¿cómo describo mi amistad con Dios? ¿O dirá Dios de usted, mi amigo o mi amiga? ¿O podrán otros decirle a Dios de usted, Él es tu amigo? Esta mañana el Señor quería hablarles a ustedes. Ustedes están aquí, tal vez en un número reducido, pero era a quienes Dios les quería hablar. Porque Dios quiere que ustedes sean sus amigos verdaderamente. Dios mío, te pido que hagas una obra maravillosa en cada uno de los presentes. Que deseches toda su lógica, toda su razón, toda su academia, y que se vuelvan como niños, y con esa sencillez que no cuestiona tus cosas, reciban en su corazón tu sobrenaturalidad, tu amistad, tu amor, y que comiences a darles respuestas a tantas interrogantes que embargan su corazón, para que ellos puedan comprender el amor que tú les tienes, ese amor precioso que tú sientes por ellos. Porque a veces nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, nos sentimos frustrados, nos sentimos tristes, Señor, y muchas veces nos llenamos de ira contra la vida, contra ti. Perdónanos, por favor. No comprendemos, Señor, pero tú eres bueno y nos invitas a que te preguntemos. Por favor, Padre, cada vida es un universo, cada vida tiene sus propias interrogantes. Yo te imploro y te invoco en el nombre de Jesús, para que a partir de hoy la comunión de ellos contigo les permita recibir una explicación tuya de las circunstancias que afectan sus vidas. Por favor, Jesús, bendícelos. Por favor, Señor, llénale su corazón. Por favor, muéstrate como el amigo que ellos anhelan, como el Dios que los cubre, como el Dios que los protege, como el Dios que les provee, como el Dios que está con ellos siempre. Yo te doy gracias por sus vidas, Señor, y yo los bendigo con todas las fuerzas de mi alma. Los bendigo con todo mi corazón y te pido, Señor, que sobre ellos se derrame el poder de tu luz, de tu revelación, de tu obediencia, de la fe, y que se sientan dichosos de ser escogidos tuyos, que no sea parte de ellos tu paz, tu bien, tu entendimiento y revelación, tu misericordia y tu favor, y que bendigas a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y que su corazón se sienta satisfecho de saber la obra que vas a hacer con ellos y aclararles su propia existencia. Los bendigo con amor en el nombre precioso de Jesús, con la unción del Espíritu Santo y el poder del Padre. Amén, Señor. Amén. El Señor les bendiga ricamente, mis hermanos.